Bueno, ¿por qué quiero hablarles sobre este tema tan importante que es el tema de la costumbre? Porque definitivamente en mis consultas con mis pacientes y con las personas que yo conozco, me he dado cuenta que muchas personas, que la mayoría de personas incluso, prefieren quedarse en situaciones difíciles y dolorosas, tóxicas o desgastantes que emprender acciones para cambiar eso y para salir de ahí. Eso es algo muy común. Entonces yo escucho muchas veces frases como: no, pues a estas alturas yo que me voy a poner a hacer eso, a estas alturas yo que me voy a separar de mi pareja, por ejemplo. O si es una persona que quizás ha tenido sueños como de emprender, de hacer cosas por su cuenta, de ser su propio jefe, por ejemplo. Entonces dicen eso, como, bueno, yo a estas alturas que me voy a poner a hacer esto, yo ya viví lo que tenía que vivir, ¿no? Y escucho constantemente este tipo de frases que lo que me hacen darme cuenta es que muchas personas viven en la costumbre de vivir en situaciones que quizás no las llenan a profundidad de corazón, pero que quizás no ven la forma de cambiar esto, o quizás ya ni lo intentan. Entonces te voy a hablar de eso justamente, de cuáles son como estas creencias inconscientes que sustentan el quedarnos en situaciones difíciles o dolorosas, y además te voy a hablar de a qué es que nos acostumbramos, porque nos acostumbramos a un montón de cosas, y te voy a poner ejemplos de eso para que tú empieces a identificar esta noche como que qué puede ser a lo que te estás acostumbrando, que quizás hoy identifiques que te hace daño, que quizás hoy identifiques que es hora de cambiar y que puedes hacer algo al respecto. Y te quiero hablar primero de que nos acostumbramos a vivir en estados emocionales difíciles. Nos acostumbramos a estados emocionales como por ejemplo el estrés. Entonces el famoso estrés es tan común, incluso desde que nacemos yo creo que empezamos a evidenciar en el ambiente, en nuestros padres, en la cultura, un ambiente estresante, ¿no? Y seguimos creciendo en este ambiente y lo vemos como algo normal. Creemos que es normal estar estresados. Y estar estresados, aquí me estoy refiriendo a estar todo el tiempo en un corre-corre, en un agite constante, en el afán, en el famoso multitasking, de hacer un montón de cosas al tiempo. Estoy haciendo una cosa, pero también estoy escuchando otra, pero también estoy hablando, y no estamos presentes, no nos tomamos un espacio para lo que estamos haciendo, y entonces definitivamente esto genera estrés. O por ejemplo nos acostumbramos a apagar incendios, a estar todo el tiempo haciendo las cosas urgentes y dejando de lado lo importante, y ahí también estamos acostumbrándonos al estrés. Nos acostumbramos, por ejemplo, a trabajar bajo presión. Yo escucho muchas personas en consulta que me dicen: yo solamente puedo trabajar bajo presión, no sé por qué, pero es la única manera que funciona. Y entonces pues es justamente relacionado con la costumbre. Te has acostumbrado a vivir desde ahí, a vivir desde la presión, desde lo urgente, desde lo estresante, desde que tu cuerpo esté en contracción y un montón de cosas que te voy a decir que a largo plazo por supuesto que generan un montón de situaciones difíciles. Y en este aspecto de acostumbrarnos a los estados emocionales, pues también nos acostumbramos, por ejemplo, a estados emocionales ansiosos, la famosa ansiedad. Nos acostumbramos a vivir desde el miedo, de vivir desde la preocupación, de tener estos pensamientos constantes en nuestra mente, obsesivos en muchos casos, de lo que va a suceder, de si pasa esto, qué me va a pasar a mí o qué hago yo, y entonces nos acostumbramos a estar ansiosos, y tanto nos acostumbramos que inclusive decimos frases como por ejemplo: es que yo soy ansioso, es que yo soy ansiosa. Y cuando tú dices eso, pues definitivamente lo que estás haciendo es que estás involucrando tu identidad en la emoción. Estás diciendo que tú eres ansioso y por ende siempre lo vas a hacer, que ya es una permanente en tu vida, porque hace parte de tu identidad. Entonces fíjate que nos acostumbramos tanto a vivir desde una emoción, como por ejemplo la ansiedad, que a largo plazo pues genera un montón de cosas, que nos relacionamos ya con nuestra propia identidad y nos definimos desde ahí. Y en este aspecto de acostumbrarnos a estados emocionales, pues nos acostumbramos también, por ejemplo, a estados emocionales como la depresión, a levantarnos y como que desde la lucha, desde la desmotivación, desde no tener un motor, una razón, sino que me levanto porque me toca, trabajo porque también me toca, y todo lo que hago es desde me toca, pero no desde ese deseo genuino, desde ese
disfrute, ¿no? Que también se pierde en muchos momentos, pero nos terminamos acostumbrando y ni siquiera nos damos cuenta que estamos en este tipo de estados emocionales que son tan perjudiciales. Entonces, ese primer aspecto de acostumbrarnos a un estado emocional es muy importante que empieces a reconocer si te estás acostumbrando a vivir desde alguna emoción que ya ha sido una constante en tu vida, como una protagonista en tu vida, y que reconoces hoy, aquí escuchando esta información, que quizás es algo que no te hace bien y que ya es momento de buscar otras maneras, que no es la única manera. Porque cuando nos acostumbramos a algo, pensamos a veces de manera inconsciente que esa es la única manera, que no hay otra manera de vivir, que no hay otra manera de sentir o que no es posible. Y también nos acostumbramos, por ejemplo, a relaciones difíciles, a ciertos tipos de relaciones, a una relación tormentosa, desgastante, dependiente quizás, donde si no hay conflicto entonces algo está pasando, y nos acostumbramos a relacionarnos siempre desde ahí. Y puede ser que incluso pues desde pequeños hayamos establecido este tipo de relaciones o hayamos visto nuestros primeros ejemplos, nuestros padres, nuestros abuelos, relacionarse desde ahí, ¿no? Desde el conflicto, desde la diferencia, desde quizás el maltrato, desde muchas dinámicas relacionales dañinas o dependientes. Y entonces cuando vamos creciendo, vamos replicando este tipo de relaciones con nuestras parejas y en las demás relaciones y creemos que es la única manera y nos acostumbramos a vivir desde ahí, pensando que es la única manera. ¿A qué más te estás acostumbrando? Puede ser que también te hayas acostumbrado, por ejemplo, a la enfermedad o a las dolencias físicas, y eso también pasa muy frecuentemente cuando yo hablo con las personas y de pronto dicen, no, sí, pues yo tengo un dolor crónico desde hace 10 años, pero pues ya, hace parte de mí, como que ya sé que no puedo hacer nada con esto, y entonces me acostumbro y creo que sentirme con dolor está bien, es normal, no puedo hacer nada al respecto y no busco maneras de sanarme o de encontrar qué es lo que está pasando. Y este aspecto es súper importante porque cuando nosotros no escuchamos a nuestro cuerpo y nos acostumbramos a ciertas dolencias y a ciertos malestares físicos, quiere decir que no estamos escuchando a nuestro cuerpo. Porque cuando estamos sintiendo algo, nuestro cuerpo nos está hablando y nos está diciendo que hay algo que está pasando, hay algo que observar, que darnos cuenta, y si no lo hacemos a tiempo, pues definitivamente estamos perdiéndonos la posibilidad de escuchar los mensajes que nuestro cuerpo nos está brindando. Yo siempre hablo de que el cuerpo es sagrado, es nuestro templo y nos habla. Entonces es muy importante que te des cuenta si te has acostumbrado a vivir desde el dolor o la enfermedad, porque lo que pasa en este aspecto es que vamos acumulando y nos estamos acostumbrando a ciertas cosas pequeñas y solamente reaccionamos o nos damos cuenta cuando quizás ya es más grande, cuando quizás ya el síntoma es inevitable o insoportable y ya decimos, ok, algo está pasando. Pero lo podemos hacer antes, no acostumbrándonos, sino que si hay un dolor, esto no es normal. Hay que buscar la manera de salir de ahí. Otro aspecto del que te quiero hablar, en el cual nos acostumbramos también, por ejemplo, es a estar en un trabajo que no nos gusta, a un trabajo en donde quizás el ambiente es tenso, donde quizás no me siento que estoy siendo útil, donde quizás no siento que estoy desarrollando o haciendo lo que me gusta, o quizás aportando o recibiendo también, como aprendiendo cosas nuevas, como enriqueciéndome, sino desde la lucha. Y nos acostumbramos porque decimos, bueno, pues esto es lo que hay, no hay nada más, lo necesito, entonces pues qué más da, me voy a quedar acá, y pueden pasar pues muchos años acostumbrados a estar en un trabajo, y pues ya sabemos que podemos estar en un trabajo pues la mayor parte de nuestra vida entera, y nos acostumbramos a eso, pero en realidad nosotros nos podemos acostumbrar a casi cualquier cosa, y tienes que identificar qué es lo que te hace daño, qué es de esas cosas a las que estás acostumbrado y que hacen parte de tu vida que quizás no te sientes bien con eso, porque es hora de cambiarlo. Y te voy a hablar entonces ahora de las creencias inconscientes o conscientes, porque también pueden ser conscientes, que te mantienen ahí, que son esas creencias que tienes que empezar a trabajar para empezar a salir de tu zona de confort y para dejar de acostumbrarte a lo que no te hace bien. Una de esas creencias y una de las más comunes es que no soy capaz. Esa es la creencia, no soy capaz.
creo que si por ejemplo termino una relación, pues no voy a ser capaz, no soy capaz. Muchas personas me dicen esto, no, es que yo no soy capaz de terminar esto porque ¿qué voy a hacer después de tanto tiempo? No sé vivir sin esta persona, y bueno, y así un montón de creencias de que definitivamente si hacemos un cambio que aunque reconocemos que nos va a hacer mucho bien, porque vamos a dejar de sufrir, no lo hacemos por creer que no vamos a ser capaces, por creer que no tenemos los recursos o que no contamos con la fortaleza para asumir esa decisión, para asumir ese cambio. Y empieza a identificar esto porque la creencia de no soy capaz es una creencia súper común y además súper peligrosa, porque solamente te das cuenta que eres capaz cuando empiezas a hacer cosas, cuando empiezas a salir de esa zona de confort y dices, ok, yo creía que no podía hacer esto, pero definitivamente sí puedo. Otra creencia muy común es decir, es que así es la vida, es lo que a mí me tocó. A mí me tocó tener una relación difícil con mi pareja, con mi esposo. Entonces, pues así es la vida, es lo que me tocó, es lo que Dios quiso para mí, es un designio, es mi destino. Y me acostumbro entonces a tener una relación difícil, a no sentirme a gusto, a no poder ser yo mismo, a sentirme cohibido, a depender del otro. Y definitivamente ahí tú tienes un sesgo muy grande, es como si tuvieras una venda en los ojos que no te deja ver que hay muchas otras maneras diferentes a la que tú estás viviendo. Entonces, ¿cuál sería aquí la pauta para identificar eso? Si no te sientes a gusto, no es por ahí, no te tienes que acostumbrar a nada de lo cual no te sientas bien, que te duela, que te lastime, que te quite tu energía vital. Eso es súper importante. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Esta es una creencia o un refrán o una frase súper típica que hemos escuchado y muchas veces es muy peligrosa, ¿no? Porque nos quedamos en situaciones que no nos hacen bien porque creemos que es mejor eso que nada, o es mejor eso que arriesgarme a buscar algo diferente o algo nuevo. Y esta es una creencia súper, súper peligrosa que nos hace quedarnos en situaciones difíciles y que no nos gustan. El tema del error, ¿no? El tema de no permitirnos equivocarnos, de que si nos equivocamos algo terrible va a pasar. Y si te quedas donde estás, también te vas a equivocar porque estás permitiendo vivir en situaciones dolorosas y prolongando tu sufrimiento. Entonces eso también podría llamarse una equivocación. Pero si actúas y de pronto te equivocas y dices, bueno, no es por aquí, tal vez es por allá. Eso es la vida, es el ensayo y el error, es la incertidumbre, también es soltar un poco el control de tener todas las respuestas antes de tomar una decisión. El primer paso para cambiarlas es que te des cuenta. Es que te des cuenta cuál de estas tienes para empezar a trabajarla, empezar a reprogramar esas creencias, porque definitivamente estas creencias pues se pueden convertir en tu primer obstáculo para quedarte ahí, estancado en situaciones que no te gustan. Y si tú no te das cuenta, es muy difícil que otra persona te haga caer en cuenta de esto. Puede ser que tus seres amados o tu psicólogo o alguien te lo diga, pero si tú no lo identificas, si tú no dices, ok, me acostumbré a esto, es mi zona de confort, y no decides salir de ahí, no va a haber nada ni nadie que pueda hacerte cambiar esa postura. Tienes que empezar a hacer cosas nuevas. Es la única manera de salir de tu zona de confort, haciéndolo. Cuando las personas, por ejemplo, toman la decisión de una terapia, eso es salir de su zona de confort, porque es algo nuevo, algo que genera miedo, y solamente haciéndolo te das cuenta que eres capaz. O cuando una persona, te puse ese ejemplo, pero hay muchos más, o sea, cuando tú haces, no sé, por ejemplo, cuando tú terminas una relación que es difícil, ahí es donde más sales de tu zona de confort y donde muchos miedos y creencias aparecen ahí a flor de piel, pero solo viviéndolo te das cuenta que sí eres capaz. No puedes anticiparte y visualizarlo porque cuando haces eso te llenas de miedo. Es solo haciéndolo, tomando una decisión. Entonces empieza en tu día a día a hacer cosas nuevas. Incomódate un poquito porque la incomodidad tiene que ver con eso, con salir de tu zona de confort. Como estás haciendo cosas nuevas que quizás no estás acostumbrado, te vas a incomodar necesariamente. Va a haber una parte de ti que va a decir como, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no te quedas donde estabas? Va a haber una parte de ti que siente mucho miedo. Pero cuando tú haces cosas nuevas, te das cuenta de que eres capaz de muchas más cosas de las que te imaginabas. Y vas a mirar atrás y vas a decir, wow, yo hice esto, qué chévere. Y vas a sentir satisfacción y vas a conseguir nuevas experiencias. Entonces conoce personas nuevas, ve a lugares nuevos, haz algo que te intimide, ponte metas semanales de, no me he atrevido a tener esta conversación con mi jefe de la posibilidad de que cambien mis condiciones, porque me da mucho miedo.
ok, lo voy a hacer. Entonces me pongo esa meta de hablar con mi jefe o hablar con mi pareja de esta conversación incómoda que he venido aplazando. Porque algo que pasa mucho cuando estamos acostumbrados a algo es la procrastinación. Aplazamos y aplazamos tomar la decisión. Aplazamos y aplazamos emprender un cambio por el miedo. Entonces haz cosas nuevas y hazlo con miedo. Esa siempre es mi recomendación. No te esperes a que dejes de sentir miedo, porque eso no va a pasar. El miedo solo se va cuando lo empiezas a hacer, durante el proceso, no antes. Entonces no es que se vaya el miedo, sino que lo hagas con ese miedo. Que lo acojas el miedo y que tú mismo te tranquilices y digas yo puedo hacerlo. Trabajes en todas estas creencias de las que ya te hablé, pero definitivamente salir de tu zona de confort implica hacer cosas nuevas, porque nunca vas a tener un resultado diferente quedándote donde estás, haciendo lo mismo, comportándote de la misma manera, hablando de la misma forma, quedándote en el lugar en donde estás. Tienes que hacer cosas nuevas que te incomoden un poco, pero que también te den esa autoconfianza que necesitas de que sí puedes, de que sí eres capaz. Revisa esa lista de cosas que tú dices, siempre he querido hacer esto, pero no me he atrevido. Por ejemplo, te pongo mi ejemplo personal. Yo hace muchos años, si me hubiera imaginado haciendo lo que estoy haciendo ahora, talleres, charlas, conferencias, hacer en vivos, no lo hubiera visto posible, porque eso para mí era salir de mi zona de confort. Ahora no, ahora ya he generado un hábito que por supuesto que cada vez que voy a hacer un en vivo aparece la adrenalina y la emoción, pero ya no es algo que me genere temor, porque ya me di cuenta que soy capaz. Pero antes, si yo pensaba en eso, yo decía, no, yo no soy capaz o yo no soy para ese tipo de cosas, en fin. Pero solo haciéndolo me di cuenta. Y claro que sentí incomodidad, pero solo a través del proceso es que empecé a normalizarlo y ahora eso hace parte de mi zona de confort. Y ya puedo hacer otras cosas que ya empiecen a abrirme más, a expandirme, a contemplar otras posibilidades, otros desafíos. Y por supuesto que esto repercute en tu autoconfianza. Eso es lo que más repercute, en darte cuenta que sí eres capaz. Otra recomendación es que te pongas fechas límites para estas acciones, porque si no, la mente va a tender a volver a lo antiguo. Entonces, si tú dices, bueno, sí, voy a empezar entonces a buscar trabajo, pero si no haces un plan de acción y si no dices, ok, mañana voy a comenzar todos los días de 8 de la mañana a 10 de la mañana, es un ejemplo, a trabajar, a buscar trabajo, si no te pones metas con fechas, con horarios así súper escuelero, pues lo vas a aplazar, porque la mente simplemente va a tener la tendencia a quedarse en donde estaba, en lo más cómodo, en lo más seguro. Entonces tienes que ponerte fechas límites. La quinta recomendación es trabaja en estas creencias limitantes de las que te acabo de hablar. Estos fueron ejemplos, pero hay muchas más. No soy capaz, no puedo, no merezco algo mejor, voy a sufrir si salgo de aquí, así es la vida, esto es lo que me tocó. Y hay muchas otras creencias que te hacen mantenerte en esta zona de confort o en esta costumbre de lo que no me hace bien. Trabaja en tu autoconfianza. Tienes que trabajar en tu confianza, en la confianza primero en ti y luego en la vida. Sí, si tú eres una persona que confía en ti, nunca te vas a quedar en situaciones dolorosas y que reconoces que no te hacen bien, porque simplemente tú sabes que hay otra manera y que tú puedes buscarla, confías en ti. Entonces sí tienes que trabajar un montón en tu autoconfianza si ahora estás en situaciones que no te hacen bien y que no sabes cómo salir de ahí, porque puede ser que tenga que ver con la confianza, con el tema de no sentirte capaz.